referencia el caso peruano, sin perjuicio de que podamos hacer mención a algún otro caso internacional que ustedes tengan a bien señalar. ¿Ya? Entonces, en esta clase, a lo largo de esta clase, hemos visto muchos aspectos de interés de la gestión pública, ¿no? Recapitulando siempre, desde el tema de innovación, creatividad y modernización de la gestión pública, planificación estratégica de la gestión pública, presupuesto y el Sistema Nacional de Inversiones, abastecimiento, control gubernamental y finalmente este curso de gestión de recursos humanos y ley Servir, que es la ley que integra y que contiene este sistema de gestión de recursos humanos en el Perú. ¿Ya? Entonces, es un poco la razón por la cual cerramos con este tema, ¿ya? Y sin más preámbulo, nos metemos en la primera diapositiva, ¿ya? Bueno, comentarles pues de que quisiera empezar esta clase señalando de que, así como lo hice en la clase inicial, vivimos en un mundo diferente, por lo menos de mi parte, un mundo que ha cambiado y está cambiando muchos aspectos que tradicionalmente se asumían de una manera diferente, ¿no? Hablábamos de la innovación, de que estamos en un mundo de permanente innovación, donde se busca la innovación, no es fácil encontrarla, ¿no? Ya habíamos hecho una referencia de la diferencia entre creatividad e innovación. El Perú, por ejemplo, es un país muy creativo, pero tan innovador tampoco es, ¿no? Hay empresas que tienen como filosofía la innovación, ¿no? Y eso ha dado como resultado que como consumidores de productos, consumidores permanentes de productos, exijamos un replanteamiento permanente, ¿no? En el caso de los recursos humanos, por ejemplo, vamos a notar ahora un poquito el cambio. Quizás las personas más jóvenes no se percaten tanto de esto, pero sí de repente las personas un poquito más mayores se den una cuenta clara de ese tema. Y nos introducimos a esto con un símbolo de estos tiempos, ¿no? O sea, esta, por ejemplo, es una certificación de un buen lugar para trabajar, Great Place to Work, ¿no? Es, digamos, una consultoria a nivel internacional, certifica a nivel mundial las empresas que cuentan con condiciones adecuadas de empleo, o sea, condiciones adecuadas y singulares para trabajar. No son cualquier empresa, son empresas, digamos, que cumplen con ciertos parámetros, no solamente que sean empresas grandes, porque no siempre lo son, sino que sean empresas que tienen una política receptiva, digamos, constructiva, a favor de sus trabajadores, participativa, y digamos que este sello, que actualmente muchas empresas buscan, es también apreciado por las mismas personas que forman parte de la población económicamente activa, sobre todo las personas más jóvenes, ¿no? Quienes al momento de elegir su lugar de trabajo señalan y precisan y requieren que tenga el sello Great Place to Work, ¿no? Que esté certificada como un lugar adecuado para el desarrollo de los recursos humanos, cosa que hasta hace algún tiempo quizás no era tan cotidiano ni tan aceptado para nosotros los trabajadores, ¿no? Entonces, hacemos un pequeño recuento aquí. En este gráfico, a manera de ilustración, vemos cómo ha sido la evolución del trabajador, ¿no? A nivel, digamos, en la cadena histórica, ¿no? eh, de ser pues el ser humano desde ocupar un rol de cazador, recolector, en un entorno de sobrevivencia, ser súbdito de imperios durante mucho tiempo, en el tema prehistórico, en el tema histórico, digamos que se da el salto en la Edad Media. Algunos dicen que antes, pero digamos que la Edad Media es el escenario en Europa donde aparecen los colectivos de artesanos o de especialistas, gremios o colegios de artesanos, de personas que agrupaban a los expertos en el trabajo fabril por especialidades. Estamos hablando del gremio de zapateros, el gremio de alfareros, hasta temas más complejos, ¿no? Como entonces llamaban a los famosos barberos, ¿no? Entonces, digamos, todos ellos se especializaban en el aprendizaje
de su actividad y lo transmitían generación en generación a diferentes personas que cuidaban el resguardo del conocimiento, ¿no? Entonces, por ejemplo, si uno iba a una ciudad en la Edad Media, y los pintores se agrupaban en estos gremios, ¿no? Entonces, si uno quería contar con una pintura, tenía que consultar al gremio y había los más destacados incluso trabajaban con los reyes, ¿no? Entonces, es un aspecto del desarrollo de la actividad manual e intelectual hasta cierto punto de las personas que se dan en la Edad Media, ¿no? Entonces, vemos que eso es la historia y aparte, bueno, la mayoría de gente se dedicaba a la agricultura, ¿no? Por sobrevivencia. Y en la época moderna ya se da, pues, con la revolución industrial, la aparición del obrero, ¿no? El obrero, la persona que vende su actividad, económica, su trabajo, ¿no? Al capitalista, porque el capitalista requiere un capital humano, ¿no? Para poder explotar la industria, para poder desarrollarla, requiere de la mano de obra que en ese tiempo se entendía barata, del obrero, ¿no? Entonces, en la modernidad tenemos digamos, el salto a la evolución del tipo de trabajo, ¿no? Ya deja un poco de agruparse en gremios, en especialistas, y ahora ya son, digamos, obreros que forman parte de un colectivo, ¿no? Y también se van dando el nacimiento de los primeros derechos que resguardan al trabajador como tal, ¿no? Que conceptualizan que el trabajador es la parte vulnerable en una relación porque solamente tiene su mano de obra y la contraparte es el capitalista que tiene los recursos, ¿no? Entonces puede ser sujeto de explotación, se le pueden vulnerar los derechos, se le puede tratar de manera inhumana y es por eso que ahí, en ese tiempo, al inicio de la modernidad y en relación con los obreros, se formula, hace su aparición el derecho laboral, entendido como el derecho que defiende o que regula las relaciones laborales este, entre el trabajador y el empleador, ¿no? Entonces, pero es un derecho protector, ¿no? Que protege al trabajador teniendo en cuenta su condición vulnerable en la relación laboral, sobre todo en esos tiempos, ¿no? En esos tiempos en que no había 8 horas, digamos, el obrero era susceptible a la explotación y tenía que allanarse a lo que diga el capital. Entonces, ¿cuál es el instrumento de defensa? La regulación legal, la regulación constitucional, el estado de bienestar, donde empiezan a generarse beneficios a favor del trabajador, ¿no? Las 8 horas, el descanso semanal, eh, entre otros aspectos que lo protejan, ¿no? Eso produce a lo largo de los años, ya dejando la modernidad, entrando a la posmodernidad, a la época actual, al siglo XX, a la aparición del trabajador, de todos los estilos de trabajo que pueden darse, pero que ya este trabajador ya no es tan desvalido, ¿no? Sino que está protegido legalmente, tiene derechos, tiene beneficios y puede construir su vida como trabajador, ¿no? No es que yo me tengo que volver capitalista para tener dinero, sino de que en estos casos ya apreciamos de que el trabajador puede vivir de su trabajo, ¿no? Puede tener una vida cómoda, puede criar a sus hijos adecuadamente, ya no es por sobrevivencia, puede generar un excedente, pero vemos de que el trabajador igual es explotado, ¿no? O sea, hay algunos aspectos por ejemplo, nosotros, yo cuando era más joven conocí este tipo de trabajo, ¿no? Que es el trabajador y no solamente estamos hablando de regulación, sino también hablamos de cultura, ¿no? Cuando yo era más joven, veía que había mucha gente que todavía cuando trabajaba pensaba quedarse en ese trabajo hasta que deje de ser empleable, ¿no? Hasta que se jubile. Y ese concepto ya cambió, ¿no? Ya no es visto de esa forma, ¿no? Digamos que en ese tiempo ese era culturalmente lo que se buscaba, ¿no? Ahora ese concepto ya ha sido cambiado. Y justamente por eso arribamos a la época actual, donde vemos otro estilo de trabajador moderno, conectado con redes, que cambia de trabajo, que puede trabajar de muchas maneras, amante de la virtualidad, ¿no? Que prefiere el trabajo virtual en vez del presencial, ¿no? Que puede incluso trabajar para varias empresas, el consultor.
y que puede trabajar en otros países para otras empresas. Entonces vemos la complejidad del trabajador virtual en estos años que ha sido enfatizado con el fenómeno de la pandemia de la COVID-2019, ¿no? Entonces vemos que a lo largo de la historia, por eso les comentaba, el estilo de trabajo, cómo se concibe al trabajador, las relaciones laborales y el sistema de gestión de recursos humanos ha ido cambiando, ¿no? Ha ido cambiando hasta tener una aproximación muy diferente de la que se conocían hace unos 20 años, por decir una fecha, ¿no? Entonces, de esta manera, nos ponemos aquí en este escenario y a continuación vamos a hablar un poquito más ya de justamente ese cambio de concepto, ¿no? Si tienen alguna duda, por favor, levanten la mano, yo con todo gusto las atiendo, ¿ah? Y también por el WhatsApp grupal, ¿ya? Seguimos entonces. Bueno, esta de aquí que les estoy presentando en este gráfico es una definición clásica, ¿no? De cómo se organiza una empresa y cómo sitúa a los recursos humanos, ¿no? Hace poco hablaba yo con un empresario y justamente vio este flujograma y me dijo, sí, pues este es un enfoque que está desfasado, ¿no? Pero yo lo pongo acá como referencia igual porque hasta hace más o menos 20 años, 25 años, se concebía las empresas que tenían una estructura similar a esta, ¿no? Hay un recurso, la empresa tiene recursos y los recursos son financieros, son tecnológicos y son humanos, ¿no? Para la empresa y el empresario lo más importante era tener recursos financieros, tecnológicos, orientados a su línea de negocio, y los recursos humanos eran un recurso más, ¿no? Eran un recurso adicional dentro de la organización que la empresa definía para explotarlos, ¿no? Y poder producir más beneficios. Finalmente, las empresas buscan el lucro y se valen de los recursos que tienen para generar, ¿no? Esa es la lógica clásica, ¿no? Entonces, en este escenario, hace unos 20 o 30 años, digamos, los recursos humanos eran un recurso más. Eran un recurso que podía, de repente, eh, era no era un factor tan decisivo como se concibe ahora, ¿no? Era un elemento más de tercer orden y ese concepto ha cambiado en la actualidad. ¿Y cómo ha cambiado, profesor? Vamos a aproximarnos para eso a unas definiciones y siempre citamos lo que indicamos. Por ejemplo, nuestro pensador de Rodin, ¿no? Esta escultura de Auguste Rodin se pregunta, ¿no? ¿Qué son los recursos humanos actualmente? Ya no son las personas que trabajan en la empresa, como en la diapositiva anterior se indica, ¿no? Sino que no solamente son personas, sino son un conjunto de habilidades humanas, ¿no? Actitudes y compromisos, relaciones internas y externas, conocimientos y experiencias que nos aporta una persona y que eso conforma los recursos humanos. Los recursos humanos no son la persona, obviamente, como antes, que es la persona que presta sus servicios en el horario de trabajo, sino que son una serie de bagajes que este recurso humano presenta y ofrece a la empresa para ser explotados, ¿no? Entonces, obviamente, si ustedes aprecian, no sé si ustedes se preguntan, yo en mi trabajo puedo ofrecer mi conocimiento y mi experiencia, pero casi solamente si estoy inspirado, digamos, mi actitud, mi compromiso, ¿no? No siempre, ¿no? Eso solamente si es que el trabajo me inspira, me dirán algunos. Mis relaciones internas y externas, mis contactos, eso me lo reservo para mí, ¿no? Los conocimientos hasta cierto punto también, ¿no? Básicamente son, corrijo, las habilidades y experiencias, ¿no? Que se aprecian, que se explotan. Pero justamente el enfoque actual de recursos humanos busca que estos 5 elementos sean brindados por el trabajador de manera voluntaria, teniendo en cuenta su relación laboral. Que ese trabajador se sienta tan involucrado que no solamente brinde sus habilidades, sino también lo que sabe, lo que conoce, sus experiencias, su actitud y compromiso, su involucramiento con la misión y visión de la empresa, así como las relaciones internas y externas que puede coadyuvar en favor de la organización. Entonces, apreciamos que ahora se pide más del trabajador, pero para pedir tanto, obviamente se tienen que generarle y brindarle más condiciones para que esto pues, se pueda producir, porque si no, simplemente no se produce, ¿no?
Bajo el esquema clásico, yo no voy a brindar mis actitudes y mi compromiso, ni mis relaciones internas y externas, ¿no? No tengo incentivos para eso. Entonces, la gestión actual moderna justamente busca incentivos para que los trabajadores expongan y presenten estos 5 elementos, ¿no? Esta fuente viene de Barney Clark, ¿ah? 2007, ¿ya? Entonces, este es la que estamos utilizando para esta exposición. Y justamente por eso también, como les decía, como se busca ese ofrecimiento del trabajador, el enfoque del líder de recursos humanos, del gerente de recursos humanos, también ha cambiado, ¿no? Ya no solamente es el jefe que se hace cargo de la gestión de los recursos humanos, ¿no? Si he venido tarde, si he venido a tiempo, que me han pagado mi planilla, no me han pagado mi planilla, que me dan mi descanso, no me dan descanso y se acabó. Sino que tiene, de acuerdo a esta fuente también de Ulrich del 2000, cierta complejidad porque el líder de recursos humanos ahora, este, digamos, tiene roles en función a los procesos de la empresa, tiene roles en función a las personas que conforman la empresa y van por el corto y el largo plazo. Ya el líder de recursos humanos, si uno lo ve desde el punto de vista de procesos y de corto plazo, pues es un experto funcional, ¿no? Es la persona que más sabe de recursos humanos en la organización, ¿no? Y que soluciona a corto plazo muchas cosas, todos los días, rutinariamente, ¿no? Pero también es un defensor de los empleados, ¿no? Es, digamos, su representante. Alguien me dirá, pero profesor, para eso está el derecho colectivo, para eso están los sindicatos. No, justamente ese es un detalle, ¿no? En esos tiempos ya no son un tiempo de sindicatos, ¿no? Si bien en algunos países que hacen la diferencia hay todavía muchos sindicatos y muy fuertes, digamos que ha sido un poco dejado de lado y más confían los trabajadores en muchas ocasiones en su empleador directo, o sea, en su jefe directo, que en sindicatos u organizaciones que pueden tener otros intereses diferentes al suyo. Entonces es por eso de que, teniendo en cuenta esta situación, el empleador asume un rol de defensor de los empleados, ¿no? Ante sus pedidos, ante sus requerimientos, él los atiende, ¿no? Atiende pedidos que pueden ser individuales, pueden ser colectivos, pueden ser de grupos, y tiene permanentemente que estar atentos a su respuesta, ¿no? Y en el largo plazo también, viéndolo del punto de vista de los procesos, pues, finalmente es el principal aliado que va a tener la alta dirección de la empresa para poder llevar a cabo sus objetivos estratégicos, ¿no? Porque acuérdense de nuestra clase de planificación estratégica, yo busco una realidad futura esperada. Yo, quiero, para eso, tengo que adoptar unas medidas que involucran acciones, objetivos estratégicos, metas, pero las tengo que hacer a través del personal de la organización, sea esta una empresa privada o una entidad pública, ¿no? Entonces, quien mejor conoce a las personas que brindan ese trabajo, pues es el líder de recursos humanos, es el socio estratégico que va a poder informarle a la alta dirección si es que el equipo que está a su cargo o las personas que están a su cargo pueden contribuir, pueden fomentar, pueden ejecutar los objetivos estratégicos que están planteando para lograr la realidad futura. Entonces, está muy vinculado el líder de recursos humanos con ese trabajo también. Es un socio estratégico de la alta dirección para el logro de objetivos institucionales. Y así también, viéndolo desde el punto de vista de las personas, es un gran potenciador del capital humano porque identifica habilidades sobresalientes, destacadas de los empleados, y justamente por eso, si los ubica bien, si fomenta, digamos, que estos trabajadores potencialmente muy importantes puedan involucrarse más con la organización, pues puede redundar esto en beneficio de la organización, ¿no? Entonces, podemos apreciar la complejidad que se da en el rol de los líderes de recursos humanos. ¿Ya? Seguimos entonces con esta exposición. Por ejemplo, haciendo un pequeño repaso, ¿no? El experto funcional, viéndolo del punto de vista del corto plazo y del proceso, ¿no? Pues tiene soluciones a problemas rutinarios, ¿no? Yo soy el que más sabe, por ejemplo, del control de los horarios, del control de asistencia, de la cultura organizacional y entre otros aspectos que voy a tener que operativamente darle solución, ¿no? Entonces, eso es lo que hace el líder de recursos humanos como experto funcional.
Vemos también de que hay otros aspectos de interés, ¿no? Como el defensor del empleado. El defensor del empleado, por ejemplo, tiene que saber algunas demandas de los empleados, por ejemplo, sobre seguridad y salud del trabajo, no se están aplicando los cánones esperados, no se está realizando la inspección esperada, ¿no? El tema de reconocimientos al personal, el tema de cumpleaños, las festividades, y es la comunicación permanente porque finalmente el empleado no está directamente relacionado con la alta dirección. Entonces, con quien sí tienen cierto es con el líder de recursos humanos. Entonces, los empleadores le dicen al líder de recursos humanos, se tiene que mantener una adecuada relación con los empleados para que ellos hagan los objetivos que estamos planteando, ¿no? Entonces, tiene que considerar, por ejemplo, si hay mucha carga laboral, el jefe, el líder de recursos humanos, tiene que ver alternativas de rotación, alternativas de turnos, ¿no? Tiene que haber reconocimientos para el personal que lo merece, ¿no? O procedimientos de reconocimiento, ¿no? Y finalmente, un permanente canal de comunicación con los empleados, ¿no? A diferentes niveles, redes sociales, en presencial, pueden ser charlas. En todo caso, ese es el rol de defensor del empleado, del líder de recursos humanos. Seguimos entonces. Como les comentaba, como socio estratégico es el que mejor conoce a su personal, ¿no? Y puede también tener una voz muy importante cuando se definan los objetivos estratégicos, ¿no? Los objetivos estratégicos los va a realizar el personal y le tienen que preguntar a este socio estratégico, que es el líder de recursos humanos, si es que el personal lo puede hacer o no. Entonces, él los conoce. Entonces, ahí hay un aspecto previo que se tiene que coordinar con él. Es el principal aliado para lograr desde el conocimiento a objetivos institucionales, ¿no? Entonces, es como interviene el líder de recursos humanos aquí. Entonces, vamos viendo otros aspectos para terminar, que es el potenciador del capital humano, ¿no? Entonces, el líder de recursos humanos conoce las características, las cualidades de su personal y puede también, desde su visión, buscar talentos, construye rutas de experiencia, las comparte con el talento para que en una posterior ocasión pueda este talento ocupar algún cargo importante en la organización. Entonces, tiene un rol también de potenciador del capital humano. Identifica, caracteriza a los empleados y establece rutas de superación individual y que finalmente van a redundar en la empresa, ¿no? Entendiendo como empleador. Seguimos entonces con nuestro tema de recursos humanos. Entonces, el líder de recursos humanos, ¿qué tiene que hacer? Establecer una visión atractiva y lograr resultados. ¿Cómo lo hace? A través de los roles que tiene como líder de recursos humanos en el cuadrado de Ulrich, ¿no? Entonces, vemos de que no solamente el líder establece una visión atractiva, sino que tiene que lograr resultados, tiene que ser eficiente, ¿no? Entonces, esa es la concepción inicial que estamos tomando nosotros, ¿ya? Vamos a ver ahora este sistema, el sistema de administración de recursos humanos que actualmente existe en el Perú. Es un sistema que, como los demás que habíamos examinado, un sistema administrativo, creado en este caso por una ley, que tiene como ente rector a la Autoridad del Servicio Civil en el Perú. El sistema, como ya hemos visto en otras ocasiones, comprende de manera articulada un conjunto de normas, principios, instancias, procedimientos que están orientados en el sector público a la gestión de los recursos humanos y servir es el ente rector de este Sistema Nacional de Recursos Humanos. El sistema tiene 7 subsistemas, ¿ya? Y 23 procesos que conforman este sistema grande, ¿no? Entonces, tiene una estructura lógica, digamos que progresiva, ¿no? Se tiene que desarrollar primero su sistema para llegar al otro, sin que eso obste para señalar que todos los subsistemas están funcionando al mismo tiempo, ¿no? Pero tiene un ingreso secuencial. Entonces lo vamos a examinar a continuación para que les quede claro. En este cuadrito que ustedes pueden ver en la pantalla,
Se esquematiza los 7 subsistemas de recursos humanos, ¿no? Y que tienen una estructura lógica teniendo en cuenta lo que buscan finalmente, ¿no? Empieza por la planificación de recursos humanos, ¿no? Toda entidad pública tiene que planificar y tener una visión esperada, ¿no? De cómo sus recursos humanos van a aportar a la organización, ¿no? Para eso, digamos, tiene algunos productos como reglamentos internos, digamos, planes de desarrollo para identificar a los recursos humanos que yo necesito, ¿no? Luego de eso, digamos, hay una organización del trabajo y su distribución. Una vez que yo tengo claras las políticas, las pautas de recursos humanos en mi organización, pues tengo que hacer el diseño de los puestos, ¿no? Necesito, por ejemplo, hecho en este diagnóstico, 5 ingenieros y no tengo ninguno, ¿no? Entonces, necesito justamente diseñar los puestos y administrarlos, ¿no? Los diseño y después se realiza su gestión, ¿no? Y eso también sirve para el siguiente subsistema, que es la gestión del empleo. En la gestión del empleo, digamos, hay tiene que ver con el ingreso del personal, ¿no? A un empleo determinado. Una vez que yo tengo claro mis estrategias, mis políticas, que tengo claro los puestos, pues voy a ver si los puedo conseguir en el mercado, ¿no? Entonces, hay una, digamos, parte de acceso al empleo que involucra la gestión, ¿no? Se hacen concursos públicos de méritos, las personas postulan, por ejemplo, lo que hablábamos al inicio, ¿no? Si estuviéramos en el caso de una empresa privada, la condición de Great Place to Work, ¿no? Si es una empresa certificada con Great Place to Work, seguramente recibirá miles de, cientos de solicitudes de acceso a su empleo. En el caso de la administración pública, pasa este tema por un concurso público de méritos, ¿no? Entonces, una vez que se ingresa este personal a trabajar, entonces recibe una inducción, ¿no? Para poder desempeñar sus funciones adecuadamente. ¿Ya? Entonces, eso es en gestión del empleo. Gestión de la compensación, ve el tema remunerativo y de pensiones. Hay personas que obviamente ya no están trabajando, estuvieron trabajando en la entidad pública, pero tiene que haber un seguimiento de sus retribuciones, ¿no? Retribuciones y pensiones también. Eso es en la gestión de la compensación. Hay una gestión del rendimiento. Los trabajadores cuando están involucrados en una determinada gestión pública, yo puedo identificar la evaluación del desempeño de cada uno de ellos, ¿no? Puedo calificarlos. Y eso me va a servir también, ¿para qué? Para identificar brechas necesarias de capacitación, ¿no? Hay identificado un grupo de trabajadores talentosos, pero hay otro grupo de personas que no conoce, quizás no ha sido bien capacitada para el desarrollo del trabajo, entonces tiene que haber una labor de capacitación. También puede identificar personas que requieren un incentivo, ¿no? Para poder mejorar y para eso sirve también estos aspectos que estamos comentando. Cuando yo he identificado justamente una brecha de capacidades que no está bien cubierta, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, ¿no? De una organización una entidad pública, ¿no? Que no conoce adecuadamente el tema de inversiones, ¿no? Y se están formulando muchos proyectos de inversión. Entonces, tiene que haber, a través de subsistema, gestión de desarrollo y capacitación, un aspecto que refuerce, formule y permita superar estos problemas iniciales identificados en la evaluación del rendimiento, ¿no? Para eso se requiere capacitaciones y un sistema de progresión en la carrera, ¿no? Finalmente, tenemos al componente de gestión de relaciones humanas y sociales que ve el tema de cultura organizacional, ¿no? En toda organización hay una cultura organizacional que involucra aspectos de cómo se comporta el personal en relación con el encargo que reciben. Llegan temprano, no llegan temprano, se van a tiempo, trabajan en equipo, tienen aspectos de seguridad y salud del trabajo cubiertos. Entonces, son esos aspectos de satisfacción del empleado que también se prevén en estos subsistemas, ¿ya? En estos 7 subsistemas.
Vamos a desarrollarlos a continuación. ¿Hasta aquí alguna consulta? ¿Algo que no les haya quedado claro? Pueden levantar la mano para conversar o si no, por el grupal. Muy bien. Entonces, si estamos todos conformes, seguimos adelante, ¿ya? Y no pierdan cuidado en hacerme alguna consulta si hay algún aspecto que no entienden. Por favor, ¿ya? Entonces, seguimos y vemos ahora el primer subsistema a este nivel de detalle, la planificación de políticas de recursos humanos. Es un sistema y es como en la primera parte que yo tengo que realizar cuando voy a aplicar el sistema de gestión de recursos humanos. Yo necesito saber mis objetivos estratégicos, acuérdense del sistema de planificación estratégica, y yo ya estoy identificando qué tipo de personal necesito para poder cumplir con esos objetivos estratégicos, ¿no? Asimismo, este personal se tiene que sujetar a los lineamientos de política del lugar donde trabaja, ¿no? Entonces, los aspectos de planificación, cuántos recursos necesito, recursos humanos necesito, con qué características, qué es lo que, y cómo se deben comportar, son aspectos de planificación en esta primera etapa, ¿no? Seguimos con el tema de planificación y estos son los productos, ¿no? Cuando yo, por ejemplo, me centro en la estrategia, políticas y procedimientos, pues tengo que producir políticas y procedimientos internos. Se tiene que producir un plan de gestión de personas, un plan de trabajo, un reglamento interno de servidores, un presupuesto anual de recursos humanos. Entonces, vemos así de que estos son los principales productos, los resultados, ¿no? En los cuales se, se centra la planificación de recursos humanos, ¿no? Asimismo, la planificación de recursos humanos, aparte de las estrategias políticas y procedimientos que se esperan, también involucra las necesidades reales de personal para cubrir los requerimientos que necesito implementar para lograr los objetivos estratégicos. Entonces necesito un informe de necesidad de personal, mapeo de puestos, dotación y formulación del cuadro de puestos. Entonces, es importante considerar que estos son los aspectos iniciales, ¿no? Necesito políticas para el personal que venga a trabajar, sí, necesito mi reglamento interno bien claro, necesito aspectos cotidianos del negocio sumamente definidos, ¿no? Y ahora, en lo concerniente a la planificación de recursos humanos, pues vemos de que se produce finalmente un análisis de necesidad de personal y el mapeo de puestos, ¿no? Entonces, el gran resultado de este tema de la planificación es el mapeo o el cuadro de puestos. Yo estoy señalando aquí que necesito puestos de determinada característica, ¿no? Entonces, ese es el principal elemento, ¿no? O sea, yo empiezo sabiendo mis políticas están acá, necesito a grandes rasgos ingenieros, abogados, especialistas en control gubernamental que puedan, digamos, incorporarse a futuro a mi organización. Entonces, yo parto de la planificación. Acuérdense de su clase de planificación estratégica, donde hablábamos de los elementos previos para yo poder realizar mi acción posterior. Entonces, en este caso es muy parecido. Necesito tener clara las estrategias políticas y procedimientos de la organización y también cuántos puestos necesito para lograr cumplir con los objetivos estratégicos. Entonces, esos son los principales desafíos de la planificación de políticas de recursos humanos. Una vez que yo tengo ya identificado cuántos puestos, pues tengo que diseñarlos, ¿no? O sea, yo sé que quiero, necesito ingenieros, necesito abogados, eso está bien, ya tengo para eso mi cuadro de puestos, pero ahora tengo que sentarme a trabajar en el diseño, ¿no? Y el proceso comprende para el diseño la descripción y análisis de los puestos identificados y la elaboración de perfiles de puestos, ¿no? Toda esta información va a reposar en el manual de perfiles de puestos. El producto es ese, justamente, el manual de perfiles de puestos. Yo necesito saber, oye, qué características va a tener este ingeniero, este abogado, cuando se realice la convocatoria para incorporarlo, ¿no? Y la administración de puestos ya tiene que ver más con un tema de valorización, ¿no? ¿Cuánto cuesta implementar este puesto, ¿no? ¿Qué recursos necesito contar? Más aún cuando estamos hablando de la gestión pública, donde los requisitos suelen ser siempre muy escasos, ¿no? Entonces,
Esto es lo que podemos decir de la organización del trabajo. En la gestión del empleo, bueno, la gestión del empleo ya es un tema más conocido para las personas que tenemos cierta familiaridad con los recursos humanos, ¿no? En la gestión del empleo yo incorporo al colaborador. El colaborador que esté interesado en trabajar en mi entidad pública, quizás tenga un Great Place to Work, quizás tenga alguna característica que a mí me jala para yo poder postular a este concurso público, esta convocatoria, ¿no? Entonces, la gestión del empleo se ocupa de eso, la captación, la incorporación de colaboradores nuevos, este, y también la administración de las personas, ¿no? O sea, la gestión de normatividad, procedimientos para el control de servidores en la administración pública, ¿no? Entonces, son dos aspectos, la incorporación y luego cómo este trabajador recién incorporado va ajustándose a la cultura organizacional, ¿no? Y se va capacitando en los temas que no está tan preparado, ¿ya? Entonces, seguimos, superamos este asunto de la gestión del empleo y nos vamos a la gestión del rendimiento. ¿En qué se caracteriza esta gestión del rendimiento? Pues la gestión del rendimiento, señores, es digamos, un intento de el líder de recursos humanos para evaluar el desempeño de sus trabajadores, ¿no? Si es que estos trabajadores, digamos, cumplen con los estándares de política que ya habíamos definido anteriormente, ¿no? Poseen las habilidades esperadas, ¿no? Entonces, digamos de que la evaluación de desempeño, que puede tener muchas formas de realizarse, tiene como objeto, digamos, identificar el rendimiento del servidor, ¿no? Civil. Y los productos esperados son un plan anual de evaluación, herramientas y metodologías de evaluación, entre otros, ¿no? Podemos apreciar así de que la gestión del rendimiento también puede identificar algunas brechas de capacitación que no han sido cubiertas, ¿no? Yo evalúo mi desempeño y me doy cuenta que en este tema mi colaborador no conoce, no sabe, no opina, y puedo informar yo a la otra área competente. Acá hay un grupo de personas que no necesita ser capacitadas, ¿no? Necesita ser promovidas. No simplemente es el tema del despido, sino de que si hay una reasignación en atención a la evaluación formulada. Por eso es que se explica de que la ley de servicio civil tiene un enfoque meritocrático, ¿no? Porque se busca una evolución del desempeño, que nuestro desempeño sea cada vez mejor, ¿no? Para eso justamente tiene que ser materia de identificación y evaluación, ¿ya? Seguimos entonces. Luego de la gestión del rendimiento sigue la gestión de la compensación, que eso es algo muy sencillo, muy puntual, donde nosotros nos damos cuenta de que examina este componente las remuneraciones, el pago de planillas, el pago de beneficios sociales, para trabajadores actuales como para los pensionistas, ¿no? Hay pensionistas y justamente una competencia de este subsistema también es examinarlo, ¿ya? Entonces, incluye la gestión, el conjunto de ingresos y beneficios que la entidad destina al servidor civil, ¿ya? Muy bien, entonces seguimos conversando sobre estos subsistemas y finalmente, ya casi finalmente, llegamos a la gestión de desarrollo y capacitación. Como le decía, en la gestión del rendimiento podemos haber identificado que hay órganos, hay espacios dentro de nuestra entidad que no tienen el conocimiento que yo espero, necesitan ser capacitados. Entonces, yo le paso esta incidencia al coordinador de este componente. El coordinador de este componente va efectivamente a confirmar esa situación y luego de eso va a lanzar un plan de capacitación para cerrar las brechas de conocimiento, ¿no? Pues quizás saber mucho el CAS que el 276, ¿no? Pero se requiere una homologación, ¿no? Un intento de homologación y eso va el componente de capacitación y el producto esperado es el diagnóstico de necesidades de capacitación en el plan de desarrollo de las personas, ¿no? Entonces, ese es el enfoque. Ahora también tiene que ver esto con la progresión en la carrera, ¿no? O sea, el servicio civil, el que se va a implementar, no se implementa todavía, es meritocrático y justamente admite un régimen de carrera. ¿Qué significa eso? De que el trabajador que finalmente demuestra sus habilidades, demuestra, acuérdense la definición, actitudes y compromiso, habilidades, conocimiento, contactos, entre otras cosas,
entonces yo puedo dar el ok para que progrese en su carrera, para que consiga un puesto donde se sienta más, que sea más satisfactorio para él, ¿no? Entonces, los productos esperados son el plan de la línea de carrera, entre otros aspectos, ¿ya? Y también finalmente viene la gestión de las relaciones humanas. O sea, toda organización, sea pública o privada, pero en este caso estamos hablando estrictamente de la pública, tiene estos aspectos de importancia, ¿no? O sea, la seguridad y salud en el trabajo, cómo se está aplicando, si no se está aplicando, debería ser motivo deberían mantenerse siempre bien gestionadas, ¿no? El bienestar social también. Hay una cultura y clima organizacional en los profesores y, digamos, los alumnos, ¿no? Entonces, nosotros podemos identificar de que en una organización, en una entidad pública determinada, aspectos como la seguridad y salud en el trabajo, la cultura y clima organizacional son claves para que el trabajador pueda desplegar su actitud y compromiso, sus habilidades, sus contactos y poder propiciar de que estos aspectos sean explotados por la entidad pública, ¿no? Entonces, es importante también este componente con estos detalles, estos procesos que estamos señalando en la presentación. Seguimos entonces, ahora sí, ya vemos un poquito del tema de servir, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con servir? Ah, hay un debate actualmente en el Congreso de la República sobre servir. ¿Alguien tiene conocimiento sobre esto? ¿Alguien que quiere intervenir? ¿Alguien del público? Si no, por el micro, puede ser por el grupal. ¿Nadie? Bueno, les cuento, ¿ya? Servir, digamos, se crea teniendo en cuenta, y les pido que recordemos nuestra clase de modernización en la gestión pública, ¿no? Había unos pilares de la modernización pública y uno de los pilares justamente era el manejo de personal, que no había personal meritocrático, no había escala de carrera, no había, digamos, progresión en la carrera, había discriminación entre los distintos regímenes de trabajo público. El 276 hacía lo mismo, podía hacer lo mismo que el CAS y no ganaban lo mismo, ¿no? Por otro lado, el CAS tampoco recibía beneficios sociales. Entonces, hay un desorden en el tema de la gestión de recursos humanos. Entonces, Servir se crea, digamos, con la finalidad de poder ordenar la problemática de gestión de recursos humanos en el Perú, ¿no? Había falta de planificación, falta de dirección coherente, ¿no? Regímenes laborales con diferentes reglas de juego, diferentes remuneraciones, tampoco había un ente rector en el tema de empleo público, ¿no? Cuando uno tenía un problema de empleo público, pues no había un ente que pueda brindar pautas. Había un liderazgo en el tema de gestión de recursos humanos en el Perú y las entidades públicas resolvían los temas vinculados con empleo público a través de sus propias oficinas de recursos humanos y una que otra vez en coordinación con la presidencia del Consejo de Ministros, que es la que formulaba inicialmente la ley marco del empleo público, ¿ya? Pero Servir justamente ante ese escenario, oye, ¿sabes qué? No hay un avance, entonces necesitamos crear una entidad que se haga cargo de este nuevo modelo del servicio civil, ¿no? Y brinde pautas a todas las demás entidades públicas para evitar situaciones discriminatorias, mezcla de regímenes, y la ausencia de un ente rector. Entonces, Servir aparece como un ente rector. Seguimos entonces en esta exposición y les sigo contando el tema con Servir es que nuestro escenario en empleo público no es nada propicio, ¿no? Nosotros podemos apreciar aquí los regímenes de servicio civil o de empleo público que existen todavía en el Perú. Entonces, yo pregunto, a ver, ¿cuáles son los regímenes que hay en el servicio civil? A ver, ¿quién me dice?
Pregunta, a ver, ¿cuáles son los regímenes que hay en el servicio civil en el Perú? Alguien que esté al tanto. ¿Algún voluntario? ¿Ninguno? Les cuento entonces. Muy bien, Carlitos. CAS 276. Pero no son todos, te cuento, Carlitos. El 728 también es un régimen. Exacto, Daniel. Muchas gracias. El 728 también es un régimen. Pero si hablamos nosotros del 728, el CAS y el 276, pues estamos hablando de los regímenes generales del empleo público, porque también hay regímenes de carreras especiales, ¿no? Los profesores tienen su propio régimen, ¿no? Las enfermeras, los profesionales de salud, personal asistencial de salud tienen su propio régimen. Los jueces, los fiscales tienen uno, los jueces tienen otro, diplomáticos, los servidores penitenciarios del INPE, militares y policías también tienen su propio, la regulación, carrera, en otras palabras. Entonces, estamos en un escenario muy disperso. Y si les cuento algo más, la ley del servicio civil que está vigente, que tiene justamente y que trabaja con estos 7 subsistemas que nosotros hemos expuesto en esta clase, no regularía, no absorbería las carreras especiales, ¿ah? Las carreras especiales están exceptuadas de la ley de servicio civil. Entonces, solamente involucraría absorción de los aspectos de los regímenes CAS 276 y 728 para la administración pública. Entonces, tienen esa limitación, ¿ya? Entonces, ese es un aspecto que nosotros vamos a tener que considerar, ¿no? O sea, finalmente, la gran propuesta de servir no abarca toda esta problemática, sino solamente los regímenes generales de carrera. Entonces, ahí tenemos un primer error, porque Servir ha hecho su aparición hace más de 10 años con ese rol. El avance todavía no tenemos propiamente una entidad pública bajo el régimen de servicio civil, salvo el Ministerio de Economía y Finanzas y el Ministerio de Energía y Minas. Si alguien quiera corregirme, por favor, ese aspecto tiene toda la libertad de hacerlo, pero yo tengo conocimiento de estas dos entidades, dos únicas entidades incorporadas al servicio civil. Ni siquiera Servir ha involucrado a la implementación del servicio civil dentro de sus trabajadores, la mayoría son CAD. Entonces, vemos este escenario complicado y de falta de abordaje, ¿no? Que tiene la ley de servicio civil. Entonces, vamos a ver un poquito más. Y este es un poquito de porcentajes, ¿no? Las carreras especiales son el 59% del empleo público, ¿no? Donde están los profesores, están los militares, está el personal de salud, están los magistrados y diplomáticos, ¿ya? El CAS es el segundo orden en número, ¿no? 17%, según esta fuente. 728, 7%, 276, 16%. Entonces, tanto CAS como 276 van por un porcentaje parecido. La reforma del servicio civil solamente sería extendida al tema de personal CAS, personal 728 y personal 276. Los otros no estarían con una regulación y las carreras especiales se regirían por sus carreras especiales. Entonces, desde este punto de vista, la subsanación del desorden en cuanto a empleo público con esta solución también es parcial, ¿no? Porque igual sigue existente el desorden para esas carreras especiales, donde no pocas personas ejercen la función pública. Igual, cuando se crea Servir, tenía justamente ese objetivo, profesionalizar el servicio civil, terminar con el desorden de contrataciones, remuneraciones, deberes y derechos de los servidores y consolidar el sistema de gestión de personas del Estado y sus actores clave. Entonces, ese es el objetivo de Servir inicialmente, ¿ya? Y tiene también los pilares que ya hemos visto en el curso de modernización, ¿no? Los pilares son la meritocracia, ¿no? O sea, que uno ingrese al servicio civil por mérito, no por recomendación, postule en un concurso y finalmente si lo gana, se le admite, ¿no? Igualdad de oportunidades para todos, todos están llanos a postular, a poder ingresar a la administración pública, pero tiene que pasarse una evaluación, ¿no? Finalmente, gestión de acuerdo a metas, ¿no? Permite la mejora de la calidad de los servicios. ¿Qué significa eso?
de que los empleados tienen que también trabajar de acuerdo a metas, ¿no? Tienen que considerar estos aspectos en su desempeño. No es un trabajo permanente donde me van a pagar lo mismo, sino que yo tengo que orientarme al cumplimiento de metas que a su vez van a coadyuvar al cumplimiento de objetivos estratégicos para cumplir con la visión planteada al 2050. Entonces, examinamos un poquito el tema del servicio civil, ¿ya? La reforma que se plantea mejora la gestión de las personas y mejora los procesos internos. Es una reforma gradual e irreversible, o sea, no tiene vuelta atrás. Y es una reforma voluntaria porque solamente va a ser aplicable a los servidores que así lo deseen, previo concurso, servidores 276 y 728 concursarán si lo desean, si no permanecerán en su régimen. Los servidores CAS sí tienen que concursar, ¿ya? ¿Y a qué viene todo esto, profesor? Me dirán. O sea, ¿por qué nos ha tocado estos temas de servir? Porque en el Congreso se está debatiendo actualmente un proyecto de ley que deroga a servir como ente rector del sistema de gestión de recursos humanos y deja las cosas a foja cero. O sea, todo este avance que nosotros hemos estado viendo de 7 subsistemas que tienen que ver con planificación, tienen que ver con administración, gestión de personal, no van a implementarse, ¿no? No van a implementarse. Entonces, ¿por qué? Porque la ley esta derogaría servir y todo el tránsito avanzado hacia la implementación de ese sistema. Y cosa que nos parece, a mí en lo personal, o sea, con el respeto que tienen las personas que han formulado ese proyecto, que sería retroceder, ¿no? Retroceder en un importante avance que nosotros tenemos como administración pública en la gestión de recursos humanos. ¿Por qué? Porque finalmente tenemos un ente rector, ¿no? Tenemos unas pautas, un plan a seguir. Lo que no tenemos es quizás el seguimiento, no se ha hecho el seguimiento suficiente para poder lograr resultados a estas alturas del tiempo transcurrido, ¿no? Es un error, no voy a decir que no, el haberse demorado tanto tiempo en la implementación de la gestión de recursos humanos en las entidades, cosa que ha deslegitimado ante la ciudadanía su trabajo, ¿no? O sea, siempre es penoso eso, pero eso no debe dejarse de lado en que no se puede dejar foja cero lo avanzado. Podría en todo caso hacerse una readecuación, una reorganización, un aspecto de cambio en, este, en el servir, pero no derogarla, ¿no? Tiene un liderazgo que ha ido consolidando, no solamente en la aplicación de la ley de servicio civil y en el tránsito de entidades al nuevo servicio civil, sino también en otros temas vinculados, ¿no? Como por ejemplo, la responsabilidad administrativa, ¿no? Disciplinaria de los trabajadores, se ha dicho mucho a través del Tribunal de Servicio Civil. Entonces, hay aspectos muy importantes que han involucrado una mejora de la administración pública desde que el tema de servir está en curso, ¿no? Entonces, para mí, en lo personal, les vuelvo a reiterar, sería un error dejar sin efecto este ente que debe, en todo caso, si es que hay algún problema con las demoras, con la extensión también de la implementación del servicio civil, trabajarse básicamente más rápido, ¿no? Pero tampoco dejarlo de lado, porque si no, el avance que significa tener una regulación que tenga vocación de integración, que haya ido concediendo diferentes beneficios a personas que antes no contaban con ninguna protección, como los CAS, ¿no? Involucra poder rescatar estos aspectos, ¿no? Entonces, ese es un poco el punto de vista que tengo. No sé si alguno tiene un punto de vista diferente, a ver si podemos hacer un pequeño debate. ¿Alguno de ustedes qué piensa de servir? ¿Qué idea tienen de servir? ¿Está bien que exista o debe desaparecer? ¿Alguna opinión? A ver, Ana, a ver, ¿qué piensas? Cuéntame. Si no puedes con tu micro, por el grupal, ¿ah? No te preocupes. Ya, Ana, a ver, muy bien, muy bien.
Si no es Anabel, a ver qué les parece Carmen. A ver, Carmen, ¿tú qué piensas de servir? ¿Debería mantenerse servir? ¿Debería desaparecer? Si no tienen este micrófono, pueden poner su mensaje, ¿ah? Sin ningún problema. No tenemos respuestas. Entonces, yo pienso que el que cae otorga, ¿no? Sí debe existir, dice Anabel. Muy bien, Anabel, es una opinión importante, ¿no? Entonces, siempre es importante que nosotros tengamos un punto de vista sobre los aspectos que se van dando, ¿no? Digamos, en la actualidad, ¿no? En el Perú, por ejemplo, ese es el debate. ¿Y por qué les digo esto? Porque, por ejemplo, algunas reformas ahí sí podemos también, es diferente, ¿no? Que tienen que ver con la reposición de personas que han estado excluidas de evaluación, por ejemplo, como los profesores. Los profesores iniciaban un proceso de implementación del, de justamente de la meritocracia, ¿no? En el tema educativo. Entonces, había muchos docentes que habían salido jalados, ¿no? Este, Elsa dice, buenas noches, debería desaparecer, no hay resultados. Es también importante, Elsa, hay que reconocer que Servir no tiene los resultados que debieron presentarse. José Ángel dice, sí debe existir, pero la municipalidad de José Leonardo Ortiz no se aplica exacto. Muchas personas, cuando se le pregunta sobre Servir, dicen, sí, pues Servir básicamente tiene presencia en el tema disciplinario a través de su tribunal de servicio civil. Es cierto, ¿no? La única forma en que nosotros podemos tener una vinculación con Servir es básicamente a través del tema disciplinario y en algunos instrumentos de gestión que ellos han ido desarrollando, ¿no? El cuadro de puestos, el mapeo de puestos, ¿no? Magdalena nos dice, sí debe existir, pero no creo que las municipalidades no se aplican. Efectivamente, o sea, hay realidades, la realidad municipal es muy peculiar, ¿no? Es muy vinculada también al tema político, ¿no? Yo hace algún tiempo trabajaba asesorando a municipalidades y en muchos casos en transferencia de gestión veía de que prácticamente no se quedaba nadie de la gestión anterior, cosa que también hace peligrar un poco la entrega de cargo y la continuidad de las políticas a nivel local. Entonces, sí hay algunos aspectos de reforma en el caso del gobierno local. Pero volviendo al tema, en el caso de Servir, sí, pues no hay mucha presencia en todas las entidades en que debió haberse aplicado, pues como les digo, básicamente son dos y eso deslegitima, ¿no? El rol, el trabajo que se estaba haciendo durante años y son buenas las críticas, ¿no? Pero yo sí, en lo personal, vuelvo a comentar de que sí debería haber un ánimo reformista más que exterminador, ¿no? Porque si no, como les comento, la ruta que en todo caso está pendiente se quedaría totalmente trunca y los avances se dejarían sin efecto, ¿no? Entonces, ese es un poco el riesgo de la desaparición de Servir. Entonces, teniendo en cuenta que Servir tenía como objetivo la implementación del sistema de servicio civil lo más pronto posible, ese objetivo no se ha cumplido, ¿no? No se ha cumplido, no se, al parecer no se va a cumplir en el corto plazo todavía. Entonces, son aspectos que han deslegitimado su rol, pero en otros aspectos han fomentado bajo este enfoque de los 7 subsistemas, la aparición de documentos técnicos de mucha utilidad para el diagnóstico de cada organización. ¿Debería funcionar más rápido? Debería. ¿Debería adecuarse el tema de las municipalidades? También. No es el mismo parámetro, ¿no? Entonces, son aspectos en los que estamos coincidiendo en esta clase. ¿Ya? Seguimos entonces. Y justamente el servicio civil que plantea Servir tiene como objeto, sobre todo, lograr introducir servidores de carrera. ¿Qué significa eso? Que las personas que entran al servicio civil, que hacen su concurso y llegan a entrar, van a entrar como servidores de carrera que no se mueven, que son personas que siempre van a estar trabajando ahí. Así se mueve el ministro, se mueve el presidente, ellos se quedan ahí, ¿no? Salvo algunos aspectos muy puntuales que se van a definir a futuro, pero
el objeto es que la administración pública se fortalezca con servidores de carrera, ¿no? Con servidores que no van a ser cambiados, que tienen vocación de permanencia, que siempre están siendo evaluados. Entonces, eso es lo que se busca, ¿ya? Seguimos entonces, a ver. Y vamos un poquito a algunas características del servicio civil, ¿no? Por ejemplo, el régimen 276 clasifica a los empleos como con grado de instrucción, ¿no? O sea, el servidor puede ser profesional, técnico o auxiliar, que es una clasificación bastante anticuada, ¿no? Entonces, por eso es de que la ley de servicio civil sí propone una otra definición, ¿no? Una familia de puestos, ¿no? Que en todo caso involucra que hay un conjunto de puestos con funciones y características similares. ¿Qué significa eso, profesor? Bueno, ahora ya los empleos no se van a dividir en porque soy profesional, soy técnico auxiliar. ¿Por qué? Porque efectivamente ahora la mayoría de gente es profesional, ¿no? Tiene un título universitario. Entonces, la clasificación está siendo un poco dejada de lado y ahora la familia de puestos, por ejemplo, soy un asesor, yo soy asesor legal, entonces estoy en el mismo grupo que el procurador público o las personas que trabajan en la Procuraduría o de repente las personas que trabajan en una oficina general de planeamiento y presupuesto, que son asesores también. Entonces, nuestra familia de puestos tiene que ver con la asesoría, ¿no? Así también hay otros trabajadores que tienen otro tipo de familias, de puestos. Lo vamos a ver a continuación. Por ejemplo, aquí vemos de que el ejemplo de familia de puesto, planeamiento y gestión del gasto, ¿no? Y hay roles ahí, ¿no? En el tema del planeamiento, efectúan ellos el planeamiento, el presupuesto lo reciben y también compran, ¿no? Entonces, hay roles diferentes, pero la familia es planeamiento y gestión del gasto. Hay otro, familia como la gestión institucional que involucra tecnología de la información, almacén, control y recursos humanos. Los asesores, ¿no? El asesor legal, ya es familia, tiene un rol, por ejemplo, como asesor legal, pero es familia de las personas que brindan servicio de asesoramiento y resolución de controversias. En ese rol, pues está el rol del legal, está el rol del comunicador, de resolución de controversias, entre otros, ¿no? Hay también una familia de prestación de entrega de bienes y servicios, donde están las personas que elaboran atención al ciudadano, desarrollo económico, infraestructura. Finalmente, hay fiscalización y recaudación, personas que hacen la fiscalización, inspectoría y recaudación, especialmente en gobiernos locales, formulación, implementación y evaluación de políticas, el desarrollo económico, infraestructura, investigación y regulación. Entonces, los retos de la familia son diferentes al 276 y esta va a ser, digamos, el parámetro de orden y de clasificación que vamos a tener, esperemos, a futuro. ¿Ya? Y vemos un poquito más de las características del servicio civil, ¿ya? La evaluación de desempeño que ya habíamos visto estimula el buen rendimiento, ¿no? Esos son sus objetivos y evidencia necesidades de capacitación. Por ejemplo, cuando yo hago mi evaluación de desempeño, pues identifico las dos cosas. Identifico un trabajador que tiene muy buen desempeño, que puede ser ascendido en línea de carrera, pero también identifico necesidades de capacitación de diferentes órganos con sus trabajadores, ¿no? Entonces, es así como me sirve para las dos cosas. Hay reglas mínimas de cumplimiento obligatorio relacionadas a las funciones del puesto, criterios objetivos, metas de la entidad y metas del servidor. Y el servidor conoce por anticipado el procedimiento sobre el cual se le evaluará y cuándo se le evaluará. Estas son las reglas mínimas del desempeño. Servir norma el procedimiento y fiscalizar la ejecución, anual y obligatoria para todos los regímenes. Y finalmente vamos a ver el ámbito de la reforma. Como les comenté, la reforma del servicio civil básicamente va a ser aplicable para el régimen CAS, para el régimen 276 y el 728. Quedan fuera de esto
las carreras especiales y 5 entidades excluidas, ¿no? Eh, que legalmente, ¿no? Entonces, el nivel de gobierno es nacional, regional y local, CAS 276 y 728. Se reordena nuevos grupos, nuevas familias, nuevas remuneraciones y debería implementarse así el nuevo régimen del servicio civil. ¿Mm? Bueno, esto ha sido, chicos, por ahora la exposición del día de hoy de servicio civil. Me gustaría, teniendo en cuenta que estamos acabando un poco temprano, conocer algunos pareceres sobre el curso de gestión pública, algunos aspectos de repente de mejora que se puedan implementar. Para eso los invito a participar, dejamos el micrófono abierto, a ver en qué podemos mejorar o de repente enfatizar en el conocimiento o de repente algo que no les haya quedado claro a lo largo del curso. Adelante, les invito al uso de la palabra y también de repente al grupal para los que no tienen micrófono disponible. ¿Ya? Gracias. Si alguno quiere participar, adelante, por favor. Es importante recordar de que el tema del servicio civil es un aspecto de importancia sudamericana, ¿no? O sea, justo estábamos leyendo hace poco un texto de empleo público a nivel latinoamericano. Y el mismo problema de servir, por ejemplo, lo tiene Ecuador, ¿no? Con la implementación de un servicio civil. Se estaba viendo en Colombia también algo parecido, ¿no? Entonces, el empleo público desordenado, desorganizado, ha sido una constante no solamente a nivel peruano, sino también a nivel latinoamericano. Y ha sido también objeto de quejas, de reclamos, de consultas, llamadas de atención de instancias de justicia internacional, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Que le ha llamado la atención a los estados por qué no regulan, no unifican el empleo público, ¿no? También por instancias de la OIT, ¿no? De la Organización Internacional del Trabajo. Entonces, es un aspecto delicado que no se está, hay avances, son innegables, ¿no? Por ejemplo, imagínense, hace unos años no estaba ni siquiera mapeado la cantidad de personas que trabajaban en el Estado. Entonces, gracias al dispositivo de la IRS, ¿no? Del registro, los CAS ya están controlados, ya se tiene su presupuesto, ya están identificados. Entonces, se puede brindar data, pero mire cuánto tiempo ha tenido que pasar de las personas que están contratadas y trabajan para la administración pública. Pero era un aspecto que hasta hace cierto tiempo todavía no estaba cerrado. Entonces, sí, la tecnología definitivamente debe ayudar un poco a implementar esta unificación, pero las voluntades políticas no, y la complejidad de unificar un régimen como a nivel nacional de empleo público todavía requieren una decisión de política que está ausente, ¿no? Entonces, la unificación, que era una buena idea hacerlo por concurso público, era algo adecuado, pero finalmente nos estamos dando cuenta de que no tenemos un horizonte, en este momento un horizonte claro de la implementación total del servicio civil a nivel nacional, ¿no? O sea, no sabemos si va a durar 5 años, 8 años, otros 10 años, si es que las cosas se mantienen. Entonces, sí es importante que haya compromisos integrales, ¿no? Para la incorporación del servicio civil en el Perú, ¿no? No podemos, por ejemplo, pasarnos 10 años, 20 años contestándole a la OIT que estamos en proceso de implementación, ¿no? A ver, el ingeniero Rodríguez, muchas gracias, interesantes los temas y creo que la gestión pública debe seguir así. Muchas gracias, ingeniero. Vamos a leer a ver los saludos y Elsa dice, ¿qué proceso se debería seguir para la mejora en la atención en el sector público? Muy bien, vamos a ver lo de Elsa. Muchas gracias, ingeniero Rodríguez, por el saludo, ¿no? Y bueno, vamos a tratar de atender lo que él se está consultando. ¿Qué proceso debería seguir para la mejora en la atención en el sector público? Bueno,
Les comento, sobre todo partiendo del tema de modernización que vimos en la primera clase en la que participamos, el Estado peruano tiene tantos retos que necesita estar en permanente modernización, ¿no? O sea, son retos que ha ido cubriendo algunos, pero como el tiempo pasa y el tiempo no se detiene y cada vez hay más innovaciones, entonces siempre está desfasado. Tiene que estar intentando modernizarse permanentemente. Por ejemplo, yo creo que ese es el principal aspecto que debe tenerse claro, ¿no? Que debemos estar obviamente en una actualización, en una modernización permanente, ¿no? Y que, pero sí necesitamos cerrar las brechas más importantes que tienen más tiempo arrastrándose en el país, ¿no? Entonces, una de las que quizás son las que perjudican a más gente son las brechas de infraestructura de servicios públicos, ¿no? Este, los peruanos no tenemos, en el caso del Perú, servicios básicos garantizados en las ciudades principales, ¿no? Entonces, hay algunos hospitales que no se han construido, deberían construirse, deberían funcionar también en diferentes ciudades importantes del país. Debería haber también un movimiento, más claro en relación a lo que involucra la descentralización, ¿no? Con la descentralización ya tenemos más de 20 años, o sea, hay gobiernos regionales descentralizados, pero que no han avanzado todavía en el proceso de consolidación de las regiones, ¿no? Las regiones, ojo, no se componen por el gobierno regional. Las regiones deben componerse por varios gobiernos regionales. Por ejemplo, en el caso de Lambayeque, debería unirse con Cajamarca, con Amazonas. Entonces, es una unión de varios gobiernos regionales, pero no se ha trabajado todavía en eso. ¿Y eso por qué sirve? Eso sirve para delimitar la autonomía de estos gobiernos, ¿no? Su autonomía, porque no, o sea, pueden combinar los recursos de cada una, ¿no? Y de esta manera asegurar el bienestar de su población de manera más directa, ¿no? ¿Y eso por qué? Porque yo creo que en ese paso sí debería mejorarse, ¿no? En la consolidación de la regionalización, pero digamos con algunas pautas un poquito más claras, señalando lo que le falta, ¿no? Hay algunos aspectos en el Perú que sí debería, yo creo, manejarlos el gobierno nacional, los manejan, ¿no? El tema de economía, por ejemplo, pero hay otros aspectos seriamente importantes como la infraestructura, ¿no? O sea, hemos pasado nosotros de tener infraestructura adecuada en los años 50, 60, ¿no? En que ustedes pueden apreciarlo, algunos en Lima, tenemos edificaciones que permanecen todavía a pesar de diferentes acontecimientos naturales y justamente debería trabajarse en más construcción de buena infraestructura garantizada, cero corrupción, ¿no? Que beneficien a más ciudadanos peruanos a nivel nacional, ¿no? Entonces, yo creo que el objetivo también tiene que ver con manejar mejor nuestra realidad futura, ¿no? La realidad futura para mí debería ser que cada ciudad con una cantidad mínima de población tenga todos los servicios sociales básicos, ¿no? Tenga agua, desagüe, electrificación, internet, vías de comunicación para poder estar integrada con el resto del país, ¿no? Entonces, ese debería ser el paso que finalmente a nosotros nos una, ¿no? Los peruanos normalmente tenemos una realidad muy complicada, ¿no? La integración todavía no se soluciona, como les he comentado, ¿no? Tenemos el reto de la cordillera de los Andes, pero justamente tenemos que trabajar en la integración, ¿no? En la integración física, que es las vías necesarias para tener unido al territorio, y en la integración de conceptual, ¿no?
en que debemos admitir que el problema que surge en Amazonas, que el problema que surge en el Cusco, que el problema que surge en Piuras es un problema nacional, ¿no? Es un problema de todos y debe ser solucionado. Necesitan ayuda de Lima Metropolitana, debe organizarse una ayuda de Lima Metropolitana, pero sobre todo debe trabajarse en la regionalización, en que algunos aspectos deben ser conocidos y solucionados en el ámbito correspondiente, con el derecho de las personas que allí viven de fiscalizarlo y finalmente escalar en el caso de que no haya una atención adecuada de los servicios públicos. Hemos sido testigos a lo largo de estos años que algunos gobiernos regionales y gobiernos locales, por diferentes razones, han dejado a veces de prestar servicios públicos, ¿no? Entonces, ante ello, vimos la paralización de servicios públicos que lo único que hacían era perjudicar a la población. Entonces, en algunos aspectos, esos acontecimientos no deben repetirse y deben generar la intervención de las autoridades inmediatamente responsables para solucionarlo. Si no lo soluciona el gobierno local, debe solucionarlo el gobierno regional. Y si el gobierno regional, dentro de esa competencia establecida, no puede, considero que ya debe ser el gobierno nacional en la última ratio quien atienda, ¿no? Entonces son algunos aspectos, respondiendo, Elsa, a tu pregunta, de regionalización, de modificación de la ley de bases de la centralización, que deberían mejorarse para que caminemos juntos en el bienestar de la población, ¿no? Si nosotros seguimos caminando así, vamos a llegar al año 2050 y todavía vamos a estar desfasados. Entonces, se requiere un replanteamiento de estrategias para, finalmente, yo creo que es el objetivo, que el Perú sea un país integrado, con población satisfecha, con población, ciudadanos que estén conformes con el servicio público que reciban y que aspiren a mejorar su gobierno, mejorar su territorio y su país, ¿no? Y lo mismo creo que sucede en cada país de Latinoamérica que también aspira al desarrollo de su nación. Y finalmente yo creo que el futuro, como ya lo advertimos en nuestra clase de planeamiento estratégico, la tendencia es la integración latinoamericana, ¿no? Que esperemos que se logre, en que Latinoamérica sea vista como un conjunto territorial bien articulado, que busque el bienestar de su población. Bueno, entonces, ya habiendo expuesto acá algunos aspectos, no sé si tienen alguna otra consulta por atender. Si no, a ver, muchas gracias. Gracias, Elsa. Si no, en todo caso, darles otra vez las gracias, felicidades por haberse comprometido en llevar ese curso de gestión pública. Esperemos encontrarnos en un futuro, de repente, en un curso adicional. Y por mi parte, sí, ya me despido y quedo atento a cualquier comentario. Mi nombre es Iván Pacheco y estoy a su disposición. Muchas gracias. Hasta siempre. Nos vemos. Gracias.